Esta plática, como les decía la maestra, la titulé Los riesgos del pensamiento positivista para la comprensión de la mente. El título en sí ya tiene algún grado de polémica porque siempre se considera que la ciencia positivista, la experimentación, la repetición de los experimentos con los mismos resultados, eso es lo único que hace a una ciencia serlo. Pero el psicoanálisis no puede ser así y entonces vamos a poder, yo les voy a dar los motivos por los cuales creo que tenemos que trabajar de otra manera. Quiero agradecer a la dirección de la Universidad Autónoma de Hidalgo y al comité de organización de este coloquio por su amable invitación y en especial a la doctora Antonia Iglesias, quien tuvo la atención de llamarme y acordar conmigo esta presentación. Comienzo entonces con esta frase de Lacan. El discurso científico es algo que nada debe a los presupuestos del alma antigua y únicamente de esto surge el psicoanálisis. Jacques Lacan, Seminario A1. Iniciaré con una frase que algún día acuñé y que uso con frecuencia en mis clases. Si lo que no se ve no existe, el Titanic no se hubiera hundido. Es que recuerden que un marinero fue el que alcanzó a ver un pequeño bloque de hielo que sobresalía a la superficie del mar. Dio aviso para que la embarcación se detuviera, pero no era posible, ya no había tiempo. Estaban muy cerca e iban muy rápido, más de lo que habían previsto. ¿Por qué? Por el narcisismo humano. Querían demostrar al mundo entero la potencia y la velocidad de la embarcación y sobrepasaron los límites que originalmente habían establecido. Ante la emergencia no pudo haber respuesta y el final ya lo conocemos. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nuestra plática de hoy? Mucho. ¿Qué hundió al Titanic? ¿El pequeño bloque de hielo visto por aquel marinero? ¿O todo lo que estaba abajo, invisible pero enorme, tanto que partió a la gigantesca embarcación en dos? Con esto quiero ilustrar que lo que no se ve sí existe y que puede ser tan poderoso o más que lo que logramos observar. La conciencia, siempre temporal y lagunosa, es la parte más pequeña, lo que menos abarca nuestra mente. Lo inconsciente es el enorme iceberg escondido bajo la profundidad del océano. Así, digo yo, el inconsciente sepulta o catapulta. Su capacidad de lograr la sublimación o la destructividad es equivalente. La historia de la ciencia y su validez se remonta a varios siglos atrás. Existen dos momentos en la historia que anteceden a la ciencia actual: la Ilustración del siglo XVIII y la Revolución Industrial del siglo XIX. El positivismo, la racionalidad, la lógica consciente, la experimentación, comprobación, son puntos esenciales en la definición de la ciencia de aquel tiempo y aún en la actual. Sin embargo, el psicoanálisis no puede ni debe apegarse a la limitación exclusivamente racional, porque lo que estudia y a lo que se atiene es al alma humana, o en otras palabras, a la mente inconsciente, con toda la subjetividad que esto conlleva. Sobra decir que lo inconsciente no tiene comprobación material, física, concreta. Conocemos del inconsciente a través de sus manifestaciones, tales como los sueños, vía regia al inconsciente, dijo Freud, los lapsus, los síntomas y la transferencia que se despliega en el consultorio analítico, entre otras. Pero si somos estrictos, ¿en dónde cabe total objetividad? Cuando pasamos por la preparatoria, en nuestras clases de física, ustedes lo recordarán seguramente mucho mejor que yo, el maestro nos hablaba de protones, neutrones, electrones, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes el profesor se los mostró? No, nunca.
nos hablaban de su actividad, de polos opuestos, nos llevaban al laboratorio a observar no los electrones, no la cosa en sí, como diría Kant, sino el fenómeno, su representación. Jamás los vimos, creímos, o mejor dicho, nos adherimos a estos conceptos y teorías de la física porque vimos sus manifestaciones, su actividad energética. Tenemos que partir necesariamente de una creencia, de un adherirnos a conceptos, hipótesis y teorías que nos ayudan a comprender el mundo que nos rodea, tanto el mundo interno como el mundo externo. En ningún momento hay que olvidar que vivimos en un mundo de representaciones, decía Schopenhauer, y que si existe algo en lugar de no haber nada, es porque lo creamos, dice el alemán Heidegger. En realidad, en toda ciencia se hacen inventos, esto es, se producen sentidos antes inexistentes. El psicoanálisis no puede atenerse a la racionalidad absoluta porque muchas cosas ocurren en nuestra vida que de racional no tienen absolutamente nada. La compulsión a la repetición, por ejemplo, hay quien una y otra vez, por poner solamente un caso, un ejemplo general, hay quien una y otra vez se relaciona, incluso se casa con personas violentas, abusivas, transgresoras. Cuando las personas le sugieren separarse, irse, cuando le preguntan al individuo por qué permite el abuso, no sabe responder. Dice que sabe que está mal, pero no puede irse. Se queda ahí, inmóvil. Luego, cuando por fin lo convencen de irse de la relación, sale de nuevo al mundo y se encuentra, no por casualidad, a otra persona similar. Repetición sin diferencia. Hay quien culparía al destino de esta mala fortuna, a la mala suerte, a un castigo de Dios, pero eso sí, verdaderamente de científico no tiene nada. Hay elementos inconscientes que pueden ser descubiertos en el análisis a través de lo que llamamos cura por el habla, que le ayudarán a la persona a saber qué le ocurre, a buscar recordar para entonces elaborar y dejar de repetir. Hay que buscarle explicación a lo que no la tiene. No nos podemos quedar pensando en el destino o en la mala suerte. No se le sugiere en psicoanálisis a la persona que deje ese proceder que a todas luces va en contra suya, porque desde el psicoanálisis eso no funcionaría. El sujeto sabe que no le conviene esto que está haciendo, pero es importante recordar las palabras de Grodek que pronuncia o escribe en el libro El yo y el ello de 1923 de Freud, que dice que las fuerzas que provienen de lo pulsional son más grandes que la voluntad que busca dominarlas. Díganme ustedes, si una noche tienen insomnio y al día siguiente les espera trabajo y todas las actividades que todos los que estamos acá y todas tenemos, requerimos descanso, el descanso nocturno, y estoy despierta. ¿Por qué no se ordenan? Duérmete inmediatamente. Mañana hay muchas cosas que hacer. Tal vez alguno de ustedes diga, yo sí me lo ordeno. Ah, bueno, pero ¿pueden dormir? Esa es la cosa. ¿Por qué no se duermen? Lógicamente deberían dormirse. La voluntad debería ascender sobre las pasiones. Pues no, resulta que no. Bueno, entonces, por supuesto que al no dormirse, nosotros pensamos en algo desconocido, inconsciente. Algo les está quitando el sueño y ahí la orden y la racionalidad no funcionan. De eso desconocido habría que hablar a través de la asociación libre, de pedir al sujeto que diga todo lo que le venga a la mente sin juicio e independientemente de la lógica y la razón. Que diga por favor sus ocurrencias, no sus razonamientos, cosa que al obsesivo le cuesta un mundo, como que ocurrencias, ¿no? Hay que decir lo que pienso, lo razonable, no lo que se te ocurra, porque de ahí pueden venir muchos descubrimientos, diríamos entre comillas respuestas. Que nos diga sus fantasías, en lo posible todo lo que llegue a su pensamiento por muy loco que pueda considerarlo. Digo en lo posible porque hay un yo que no va a permitir que diga todo, siempre está ahí observando, pero bueno, pongo mi esfuerzo para decir todo lo que me venga a la mente.
es que en análisis estamos convencidos de que el sujeto está inmerso en su sintomatología, sabe de ella y sus motivos, pero no sabe que sabe, es un saber que no se sabe. Por eso convocamos al sujeto en vez de aislarlo, apartarlo y poner nuestro saber y convicción sobre él o ella. El positivismo, en cambio, borra al sujeto de la investigación y considera que la subjetividad estorba a la llamada ciencia pura, la cual mira con desprecio todo lo que no se puede calcular, medir o predecir. El psicoanálisis reconoce que la verdad es lo que le falta al saber, que debemos seguir dudando y que ningún fenómeno tiene una sola explicación, que podemos rondar verdades que siempre ubicamos en el inconsciente, por cierto, pero que nunca tendremos la verdad en la mano. Pensar que tenemos la verdad en la mano es como pensar que atrapo, que tomo agua en mi mano y ahí me la quedo. Dentro de un segundo, dentro de un minuto no tengo nada, se me va a escapar. Hay cosas que se escapan, hay siempre un resto que se escapa, ¿no? ¿Quién soy yo? No sé, soy siendo, no puedo describirme, no puedo agotarme hasta el día que me muera. No puedo describir tal cual quién soy yo, por ejemplo, se escapa. Al psicoanalista, como al buen historiador, no le interesa tanto la historia oficial del paciente. En cambio, piensa la historia que el paciente presenta, la que tiene organizada en su mente y en su mundo interno. Y desde ahí, analista y analizando, deben ir deduciendo lo que el segundo no sabe que sabe. Tal como lo marca Poussy, debemos estar pendientes no solo de lo que el paciente dice, sino de lo que no dice, diríamos coloquialmente, de lo que brilla por su ausencia. Con todo esto, es claro que la subjetividad se apropia del espacio analítico y que sería un grave riesgo limitarnos al racionalismo positivista cuando tratamos de comprender el alma humana o lo inconsciente. Se preguntarán por qué hablo de alma humana, de alma. Tiene que ver con la traducción del vocablo griego psique, que en alemán se traduce como Seele y en español es alma. En algún momento, cuando comenzamos la carrera de psicología, quizá a la mayoría de nosotros nos dijeron que psicología quiere decir el estudio de la conducta. Como uno no sabe nada, bueno, pues le anotas en tu libreta o ustedes en su computadora estudio de la conducta, pero no. Psique no es conducta, es alma, es el estudio del alma. Se van a dedicar al estudio del alma. Eso escogieron, así es la vida. Es importante anotar que aun cuando el análisis se encarga de cada sujeto en su individualidad y singularidad, esto no quiere decir que hay un impedimento en el establecimiento de constantes. Lo individual no excluye a lo general. En su libro Al comienzo era el amor, Julia Kristeva es enfática al decir lo siguiente: el psicoanálisis no puede respetar la racionalidad positivista, ya que el objeto del psicoanálisis es solo la palabra intercambiada entre dos sujetos en la situación transferencia contra transferencia. En esta línea, Octave Manoni afirma que el psicoanálisis no puede apoyarse más que en hipótesis despositivizadas. El analista se atiene a la palabra, pero la palabra no solo se pronuncia por la boca. El cuerpo habla, sobre todo cuando la palabra hablada y el pensamiento se detienen. Kristeva nos recuerda que el dispositivo peculiar de un diván en el que el paciente se recuesta y un poco atrás el sillón en el que el analista se dispone a escuchar, bloquea la motricidad y facilita la palabra. Lo que no se puede hacer, se tendría que poder hablar, precisamente para no actuarlo. Se tiene que hablar. Solo el credo católico diría que no se puede nada. Cuando la oración, el credo, dice pecas de pensamiento, palabra, obra y omisión, uno se asusta. Yo me asusto mucho porque digo, entonces, ¿qué hago con esta energía, con estos deseos? Puedo aceptar que no debo ponerlos en acción porque no debería transgredir las normas de la cultura. Soy un ser de la cultura más que un ser de la naturaleza. Mis perritas sí tienen permitido hacer una serie de cosas que nosotros no.
porque vivimos en un mundo cultural. Puedo aceptar entonces que no debo transgredir las normas, pero qué exigencia severa no poderlo siquiera pensar o hablar para liberarme de eso que me aflige, cuando la palabra de la que estamos hablando es transferencial, cuando se repite en el aquí y el ahora, el allá y el entonces, en la persona del analista, entonces el discurso abandona la intelectualidad y aparece lo afectivo. Digo siempre, tomando el título del libro de Sartre, ¿el existencialismo es un humanismo? El psicoanálisis es un humanismo en el sentido de que escucha lo más humano de lo humano, el drama, la tragedia, la sinrazón, lo contradictorio, lo que se aleja de lo racional hasta la desesperación del sujeto que sabe que su proceder no es el mejor para él o ella, pero no puede detenerse. Y además tenemos que escuchar todo esto sin juzgar. El psicoanálisis reconoce en todo individuo al lobo jovesiano que traemos dentro y no se conforma con creer en la oveja bondadosa o en el buen salvaje de Rousseau, que se comporta negativamente solo por influencia social, decía el filósofo y escritor suizo. No, hay algo constitutivo, hay un lado oscuro, diría Rudinesco, o la parte maldita, título del libro de uno de los libros de Bataille, con lo que tenemos que luchar para conservar la cultura y los vínculos. Cuando Freud expresa que primero fue el odio en su libro más polémico, Más allá del principio del placer, 1920, siempre reconozco que la mayoría de las personas no soportan la frase. La toman incluso con cierta indignidad. ¿Cómo que primero fue el odio? Les parece terrible. Freud tiene sus razones y las explica bien en su texto. Yo digo siempre ante esta afirmación provocadora, me parece una bella frase, porque si primero fue el odio, el amor es una construcción. Debo construir una relación de amor cuidando al otro. ¿Cuidando al otro de quién? De mí misma, de mis celos, mi rivalidad, envidia, competencia, agresión y tantas otras cosas, para lograr que Eros, que igualmente existe en nosotros, ascienda sobre Tánatos, habrá que trabajar arduamente en el mundo interno. Como se observa, todo esto es irracional. ¿Cómo puede explicar las pasiones humanas el positivismo? Pasiones que no podemos evitar y bueno, qué bueno, porque de otro modo nos convertiríamos en robots. De las pasiones proviene la creatividad, la imaginación, la fantasía, claro, también la destructividad y la guerra. El psicoanálisis apareció en el siglo XIX, época victoriana de severas restricciones sexuales, religiosidad exacerbada, quizá algo parecido a lo que ocurre hoy con mortíferos fanatismos religiosos. Los vemos en todo el mundo. Y el positivismo, que como ya vimos, era rector de todo conocimiento e investigación. Fíjense, en cuanto a la psicología, en un principio nuestra ciencia era rama de la filosofía, pero como toda ciencia que se preciara de serlo tenía que ser objetiva, la psicología se deslindó de la filosofía y comenzó a trabajarse en laboratorios experimentales. El primero de ellos fue el de Wundt en Leipzig en 1879, información que sé que tienen, primer semestre de psicología, historia de la psicología. En ese momento la psicología se consideró ciencia por derecho propio. Lo único malo, yo digo, es que, tal como lo he venido explicando, el humano no es un ser exclusivamente conductual. Si bien es cierto que Aristóteles dijo, somos animales racionales, Freud vino a decir, y también seres del inconsciente, ¿no? En todo caso, tenemos motivos diferentes para hacer lo que hacemos y desde el psicoanálisis no solamente son motivos conscientes, sino principalmente inconscientes. Si todo es racional y volitivo, ¿por qué a veces actuamos repetidamente contra nosotras mismas, nosotros mismos? Las pasiones no se hubieran podido estudiar en el laboratorio de Wundt ni de ningún otro. Por otro lado,
la psicología andaba huérfana. Ya no era su madre la filosofía. Fue a acercarse a la medicina, pero la mala noticia es que nos encontramos con una madre rechazante que en la mayor parte de los casos toma por inservible a su hija la psicología. En las postrimerías del siglo XIX, Freud se acercaba al descubrimiento del inconsciente y sin proponérselo da un golpe al narcisismo humano. El tercero, ya Copérnico había asegurado que la Tierra no es el centro del universo. Darwin nos recordaba que los humanos somos parte de la cadena de la evolución animal y no cumbre de las especies, ni divinos ni nada. Y como si esto no fuera suficiente, llega Freud y dice: no somos dueños de la propia casa, en alusión al inconsciente y sus fuerzas que ascienden sobre la voluntad humana. Freud así pone en duda la razón y con esto pone en jaque todas las convicciones de su época y aún de la actual. El psicoanálisis es subjetivo en el sentido de que se ocupa del sujeto, se involucra con su objeto de estudio, lo humano. El psicoanalista tiene que tomar como referentes sus propios sentimientos y afectos para entender un poco más lo que el paciente dice. Esto no significa que no se requiera un arduo estudio y dedicación para lograr un bagaje teórico que avale la práctica clínica. Tampoco quiere decir que no tenga que pasar por un largo tiempo de análisis personal y por supervisión. Esto no significa que no se requiera de arduo estudio y dedicación para tener un bagaje teórico que avale la práctica o el proceder clínico. Tampoco quiere decir que no se tenga que pasar largo tiempo en análisis personal y supervisión. Significa simplemente que si el psicoanalista no resuena afectivamente en la forma que llamamos contratransferencia, estará alejado e imposibilitado para comprender la humanidad del otro. El psicoanalista no puede dejar de escuchar, no solo oír, de observar y no conformarse con ver, y además sentir si quiere llegar a algún puerto. Sobre la realidad fáctica y la realidad psíquica. Freud tomó estas dos realidades como centrales en la teoría psicoanalítica desde el inicio de sus investigaciones. Como su nombre lo indica, la realidad fáctica se refiere a los hechos o fenómenos que han sucedido en un espacio y tiempo determinado. Esto lo podemos acercar a la objetividad. En realidad, esta realidad no es la que privilegia el psicoanálisis, pero tampoco la desestima. Sin embargo, en el consultorio analítico y con el paciente, lo que importa es la realidad psíquica, la subjetividad, su verdad, la forma en que vivió y recuerda los hechos el paciente que tienen ahí. Realidad psíquica no quiere decir mentira. Es la forma en que vivió un acontecimiento cierto individuo en su singularidad. Quizá en este sentido tengamos que hablar más de construcciones que de memoria. Cada quien vive los hechos de diferente manera. Para una persona pueden ser indiferentes, para otra tremendamente dolorosos o quizá incluso para otros satisfactorios. En la mente del individuo, esa realidad es tan real y verdadera como la fáctica, aunque sea falsa. De inmediato me dispongo a decir que mentira no es falsedad, no es lo mismo. La mentira en general es consciente, tiene mala intención, busca un beneficio o por lo menos es un esfuerzo por no ser sorprendido en cierta actividad quizá transgresora. Lo que digo desde el inconsciente no es mentiroso, pero es falso. Falso porque no puedo dar cuenta de todo lo inconsciente. No puedo decir toda la verdad, sea esta cual fuere. Estas falsedades o construcciones que creamos para soportar cierta realidad dolorosa se van a buscar develar en el acto analítico.
no con el fin de que aparezca la verdad absoluta, sino con el objetivo de acercarnos a ella, rodearla sabiendo de antemano que quedaremos al margen de la misma porque siempre habrá un resto que no puedo atrapar, que es incognoscible, inaprehensible. Estos acercamientos a la verdad pueden ser muy dolorosos, por eso las resistencias al proceso psicoanalítico. Pero como Wilfred Bion marca, sin esta búsqueda el aparato psíquico no se desarrolla, muere de inanición. La búsqueda de esa verdad, tangencial al menos, es esencial para el crecimiento mental. Es necesario pensar. Y no solo pensar en el mundo externo, pensar en el mundo interno. Y pensar, por cierto, lleva tiempo. Por eso no podemos andar dando tiempos específicos para, por lo menos en el psicoanálisis clásico. Las cosas van saliendo y como decía Freud con la fábula de Esopo, cuando un paciente le preguntaba ¿cuánto durará esto?, le decía comencemos. Punto. Yo siempre digo, pues la verdad, lo que usted quiera, porque ni modo que no tengo un contrato firmado como con abogado para poderlo demandar si se va. Es un contrato verbal y el paciente se va a ir cuando se quiera ir en realidad, cuando ya no quepa deseo. Debemos reconocer que por la forma en la que vivimos en la actualidad, se presenta el grave problema de tener una sociedad en la que quizá la mayoría, o al menos grandes grupos de sujetos, están alienados y así no acceden a un acto reflexivo sobre su mundo interno y menos sobre lo inconsciente. Esto puede tener varias razones. El dolor que esto implica, las dificultades que procura, la convicción de que todo lo que les ocurre se solucionará con un acto de voluntad y pensamiento positivo, un decreto, algo así. Así, muchos no desarrollan la capacidad de pensar, de discernir, de analizar lo que ocurre con su propia vida. Muchos de estos individuos mantienen la convicción de verdades preconcebidas y prejuiciosas y por tanto no dudan, no se cuestionan. De este modo, ningún movimiento ni aprendizaje de la experiencia tiene posibilidad. Seríamos ingenuos al pensar que el psicoanálisis ha dado el paso definitivo para dar cabida a la importancia de la subjetividad, de lo inconsciente y de lo que plantea Nietzsche en Humano demasiado humano. La comprensión del camino del conocimiento inició con Descartes, el sujeto cognoscente y su convicción de que la ciencia tiene por objetivo el encuentro de la verdad absoluta. Tuvo que llegar Heidegger, quien rompió con la filosofía de la conciencia y entendió que el objeto de estudio y el sujeto del saber se dan en un mismo tiempo. No podemos negar que para muchos la razón y la objetividad siguen estando en un trono. Es que angustia saber que la verdad, ninguna verdad, puede quedar atrapada en un esquema o en un cuadrito de Excel. Así como reconocer, también cuesta trabajo porque cuesta reconocer que para que no nos invada el vacío es necesario producir, crear. Esto nos recuerda de golpe la propia indefensión, nacemos impreparados, más que cualquier animal, y nos aleja de la imagen de omnipotencia en la que el humano prefiere casi invariablemente habitar. El pensamiento de un psicoanalista debe atender permanentemente a ese sujeto indefenso e impreparado en su originalidad. ¿Para qué sirven los psicoanalistas en estos tiempos de angustia ignorada?, dice Julia Kristeva en su libro Las nuevas enfermedades del alma. Es necesario enfatizar que este displacentero afecto, la angustia, que nos acompaña de diferentes formas a lo largo de la vida, no es inexistente sino ignorado. ¿Podríamos no padecerlo? No. La angustia es ontológica, propia del ser. El miedo, en cambio, es óntico. Puede ser o no ser. El problema es cuando este afecto rebasa el aparato psíquico y lo paraliza. Otro problema es que es querer deshacerse de la angustia de cualquier manera y sin importar lo que cueste. Alegría extrema, conductas maníacas, actividad frenética e imposibilidad reflexiva
son las falsas soluciones. A la angustia, como a cualquier otro afecto que nos trastorna, habría que reconocerlo y darle trámite. La sublimación, que incluye la posibilidad de pensar y de hablar, puede transformarla en un acto creativo y generativo de vida. El psicoanálisis ha sido atacado por muchas razones, entre otras porque propone que el sujeto se detenga a pensar y a apalabrar. Y en un mundo en que lo más importante es el capital y el consumo frenético, el no pensamiento y la conducta impulsiva en muchos momentos se privilegian, en el que el sistema nos quiere hacer creer en nuestra omnipotencia con publicidad hasta la saciedad. Detenerse un momento a reflexionar resulta para ellos hasta necio. Promueven la no reflexión. ¿Para qué?, se preguntarán los dueños del sistema y del capital. Masas alienadas es precisamente lo que necesitamos y parece que se las estamos dando. Desde esta perspectiva, si el sujeto padece de algo, se puede atender su sintomatología, lo manifiesto. Olvidarse de lo que subyace a lo fenoménico, se pierde tiempo. Se trata de resolver los síntomas, de que el sujeto pueda producir y consumir lo antes posible. Por esto, muchas terapias muy breves y por objetivos, acompañadas con medicación, son las que se valoran más. Esto no quiere decir que estas aproximaciones no valgan la pena. Solo significa que el humano, a diferencia del mundo animal, quiere apalabrar, no solo para informar o resolver un problema, sino para transmitir su drama, su tragedia, su comedia, su experiencia, su vida. El lenguaje no es solo un código de comunicación que transmite información como en los animales. El lenguaje es simbólico, abstracto, multisémico, da lugar al doble sentido, a la mentira, al malentendido, entre otras cosas. Por eso tan difícil entendernos, por eso y por nuestras pulsiones. La pulsión de muerte en particular es piedra de tropiezo de los vínculos humanos. Cuánto quisiera yo llevarme bien con todo siempre y no tener ningún conflicto, resulta imposible. Hay un mundo pulsional que me lo impide. Aunque eso no quiere decir que vamos a transformar los vínculos permanentemente en una pesadilla. Para eso también es el análisis. A este lenguaje, al discurso del paciente, nos atenemos para tratar de comprender su humanidad. La subjetividad del psicoanálisis puede traernos problemas, malos entendidos, ya que en muchos grupos del mundo psi están seguros de que esta subjetividad nos permite hacer lo que queramos sin seguir las reglas básicas que el ejercicio de una ciencia o disciplina del conocimiento impone. Y no todo se puede hacer. El método clínico proviene del método científico y eso no hay que olvidarlo nunca. No todo se puede, o al menos éticamente no todo es correcto. En un mundo aún globalizado, a pesar de las necedades repentinas y el discurso contradictorio de un sujeto delirante que habita allá en la Casa Blanca, la tendencia a lo homogéneo y la dificultad del humano para devenir sujeto individual y pensante, independiente de la masa alienada, ha venido produciendo una humanidad cosificada que repite consignas al infinito con tal de sentirse perteneciente. Finalmente, y a pesar de haberse sometido, el humano frecuentemente acaba sintiéndose aislado. Los sentimientos de soledad y tristeza, además de la violencia y la angustia, son característicos de nuestros tiempos. El psicoanálisis, en su teoría y en su ejercicio clínico, y la filosofía en su reflexividad permanente, son disciplinas que plantean un pensamiento interrogativo, cuestionan lo establecido, se resisten a lo homogéneo y buscan la singularidad en lugar de arrojarse a la masa. Aunque se dude, aún hay muchas personas que desean acercarse a lo humano, al encuentro presencial, a la cercanía. Hay quien agradece la posibilidad de ser escuchado. ¿Cómo puede un paciente beneficiarse de un proceso analítico?
Yo he acuñado una frase que dice: el psicoanálisis cambia al sujeto por consecuencia, no por intención. ¿Consecuencia de qué? De hablar. No por intención, sugerencia, dirección, regaño o siquiera llamada de atención. Por eso aquella descripción sobre el psicoanálisis de una de las más famosas pacientes de Freud, Anna O, que llamó al psicoanálisis la cura por el habla. Para terminar, decir que por todo esto estoy convencida de que hoy, más que nunca, el psicoanálisis sigue siendo pertinente. Muchas gracias por escuchar.